Hola de nuevo, amigos. En un vídeo anterior estuvimos hablando de los aparatos de protección de los edificios y en exclusivo nos dedicamos a los interruptores diferenciales. En este caso, este vídeo lo vamos a dedicar a ver los tan importantes también interruptores magnetotérmicos o termomagnéticos. Aquí vemos varios tipos de interruptores magnetotérmicos: monopolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, un polo, dos polos, tres polos, cuatro polos. Aquí igualmente de distintos fabricantes: monopolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, un polo, dos polos, tres polos, cuatro polos. Aquí igualmente 1, 2, 3 y 4 de distintos fabricantes. Aquí tenemos un modelo bipolar de 4 distintos fabricantes que tiene una ventaja de que solamente ocupan un solo módulo, lo cual nos viene bastante bien para espacios reducidos, donde nos falta espacio para colocar los distintos aparatos de protección. Aquí tenemos dos magnetotérmicos, interruptores magnetotérmicos de caja moldeada para intensidades más elevadas. Pero, ¿cuál es la función del interruptor magnetotérmico? El interruptor magnetotérmico es un dispositivo diseñado para proteger la instalación eléctrica y los aparatos conectados a ella, tanto de sobrecargas como de cortocircuitos. Como su propio nombre indica, los magnetotérmicos disponen de dos sistemas de protección: la protección magnética y la protección térmica. Aquí tenemos la protección magnética y esta es la protección térmica. El protector magnético o la protección magnética se basa en una bobina que, colocada en serie con la corriente, no se activa hasta que supera una intensidad varias veces la nominal. Habitualmente entre 5 y 10 veces, pero depende también, ya lo veremos, de las curvas de los distintos tipos de magnetotérmicos. Este margen se da para que no se dispare durante el arranque de los distintos aparatos que son potentes: aspiradores, lavavajillas, aquellos que en el momento de arrancar pues suelen meter unos picos de corriente elevados. Para eso está el dispositivo magnético, que nos protege contra cortocircuitos. El cortocircuito es un contacto directo entre dos conductores de la instalación. Y cuando tiene lugar uno de estos contactos, o sea, lo que es un cortocircuito, la intensidad aumenta de forma brutal. En teoría se hace infinita, diríamos, la intensidad, porque se reduce la resistencia del conductor casi a cero. En ese momento es cuando se excita la bobina del electroimán y dispara el dispositivo que abre el contacto. Esta es la protección magnética. Y aquí tenemos la protección térmica. La protección térmica principalmente está encaminada sobre todo a proteger el cableado y los aparatos de la instalación. Es una lámina bimetálica que se curvará en mayor o menor medida en función de la cantidad de corriente que circule por ella.
Esto lo vemos con frecuencia cuando conectamos distintos aparatos a la red y en el caso de que tengamos varios electrodomésticos y cuando conectamos uno, pues suele dispararse el interruptor magnetotérmico. Y es porque se ha curvado la lámina bimetálica, porque nos hemos sobrepasado en la intensidad de corte del interruptor magnetotérmico. Aquí lo vemos ahora de una forma más clara. Vemos todas las partes de las cuales se compone un interruptor magnetotérmico. Aquí tenemos la manecilla con la cual activamos el interruptor magnetotérmico. Aquí tiene un contacto móvil, este es el contacto móvil, este es el contacto fijo. Aquí tenemos la lámina bimetálica, que es la que se curva y hace disparar el dispositivo que abre el contacto. Esta es la parte térmica. Y aquí está la bobina de disparo magnética, que es la que, cuando hay una gran intensidad a causa de un cortocircuito, pues se crea un campo magnético que atrae la armadura e igualmente abre el contacto móvil. Aquí tenemos la cámara apaga chispas. Cuando hay un cortocircuito se produce una chispa que entra en esta cámara y es donde se apaga. Aquí tiene una entrada de aire fresco para la evacuación de la energía y aquí tiene la salida también para la evacuación de la energía calorífica, o sea, en este caso del aire que ya iría más caliente. Este es el símbolo. Y ahora a continuación vamos a verlo en directo cómo se activa un interruptor magnetotérmico. Aquí vemos por dentro el dispositivo magnetotérmico. Y a diferencia del dibujo, donde la bobina está de forma horizontal, aquí está de forma vertical. Pero el funcionamiento es el mismo. Aquí vamos a comprobar ahora el disparo térmico. Cómo se va doblando la lámina bimetálica y termina disparando el contacto, disparando el gatillo del magnetotérmico. Ahora lo vamos a rearmar de nuevo y en este caso se va a disparar el dispositivo magnético. Tiene una armadura interior que es atraída por la bobina. En este caso le he ayudado con el destornillador para que se active la armadura. Aquí vemos las curvas de los interruptores magnetotérmicos, en este caso para el disparo magnético. Tenemos la curva B, el disparo es de 3 a 5 veces la corriente nominal. Protección de los generadores, personas, cables de gran longitud, etc. Sin puntas de corriente. Curva C, disparo de 5 a 10 veces la intensidad nominal, protección de los circuitos, alumbrado, tomas de corriente, aplicaciones generales. Parece ser que es el que más se usa, curva C. Curvas D y K, el disparo se realiza de 10, o sea, viene preparado
para 10 a 14 veces, o sea, quiere decir que está preparado para que no se dispare hasta que no supera los de 10 a 14 veces la intensidad nominal. Hemos dicho anteriormente para que no se dispare cuando hay arranques de aparatos con una fuerte punta de arranque. Aquí están, protección de cables, alimentando receptores con fuertes puntas de arranque, transformadores motores. Después tenemos curva Z, tiene un disparo de 2,4 a 3,6 veces la intensidad nominal, protección de los circuitos electrónicos, son aparatos que tienen puntas de corriente más pequeñas. Y después tenemos curva MA, que es, en este caso es distinta porque no tiene protección térmica. Y el disparo se realiza de 12 en adelante veces la intensidad nominal. Volvemos a repetir la curva B de 3 a 5, curva C de 5 a 10, curva D y K de 10 a 14, curva Z de 2,4 a 3,6 y curva MA el disparo a 12 veces la intensidad nominal. Quiere decir que por debajo de estas intensidades no se dispararía, porque si lo hiciera, pues probablemente con fuertes puntas de arranque nos podía dejar sin corriente en los receptores. Y después tenemos el disparo térmico, que es un valor estándar, entre 1,13 y 1,45 la intensidad nominal. El disparo térmico sería el realizado por la lámina bimetálica y el disparo magnético el realizado por la bobina precisamente del dispositivo magnético, claro está. Aquí tenemos los datos con los cuales identificamos a los interruptores magnetotérmicos. Tenemos la curva de disparo, en este caso curva C, la corriente nominal en amperios, en este caso 20 amperios, el valor máximo del voltaje de empleo, en este caso 400 voltios, y un dato bastante importante en los interruptores magnetotérmicos, que es el poder de corte. El máximo poder de corte en un magnetotérmico es aquella medida en amperios máxima a partir de la cual el interruptor magnetotérmico se destruiría o se estropearía. En este caso son 6000 amperios. Vamos a ver un ejemplo para que veamos lo que es el poder de corte de un magnetotérmico o cómo se podría calcular el poder de corte de un magnetotérmico. Vamos a ver la intensidad de cortocircuito en una instalación eléctrica. La intensidad de cortocircuito se calcula multiplicando 0,8, que es una constante, por la tensión partido entre la resistencia. Imaginando que hay un cortocircuito y la resistencia resultante quedaría en 0,07 ohmios. Hacemos el cálculo, la intensidad de cortocircuito sería 0,8 por 230 voltios partido entre 0,07 ohmios, con lo cual nos daría una intensidad de cortocircuito en la instalación de 2628.57. Con lo cual los interruptores magnetotérmicos lógicamente deben de estar fabricados y diseñados para soportar una corriente de cortocircuito, o sea, un poder de corte bastante más elevado bastante más elevado por la circunstancia que se da de altas intensidades en una instalación eléctrica. Aquí vemos, igualmente que hemos visto anteriormente, distintos tipos de magnetotérmicos, pero vamos a decir que cuando vemos un magnetotérmico bipolar, tripolar o tetrapolar, no son piezas individuales, sino que son
magnetotérmicos unipolares enlazados. En este caso tenemos dos magnetotérmicos enlazados. Tiene dos bobinas magnéticas y dos láminas bimetálicas. O sea, son dos piezas enlazadas. Están unidas. Es como si fuera un magnetotérmico de un polo, pero unido. En este caso, dos veces. Aquí tenemos dos, aquí tenemos tres y aquí tenemos cuatro. Además, se nota el corte aquí de que son piezas individuales. En este caso, vemos, a diferencia de este, que aunque sea bipolar, pero solamente dispone de un interruptor magnetotérmico, o sea, lo que es una bobina magnética y una lámina bimetálica, puesto que este, en este caso, no lleva protección magnetotérmica, simplemente es un contacto que se abre y se cierra solidario al contacto del magnetotérmico. Aquí vemos el circuito de una vivienda y vemos la importancia que tiene el magnetotérmico y se utiliza en tantas derivaciones como circuitos tengamos. También se utiliza en este caso como interruptor general y luego tenemos pues 7 circuitos. Alumbrado, usos varios o línea de fuerza, y aquí tenemos vitrocerámica, termo, lavadora lavavajillas y zonas también, zonas húmedas o zonas de usos varios también. Y hay que decir que según la intensidad de los magnetotérmicos, pues lleva asignada una sección de cable. En este caso, el 10 amperios llevaría cable de 1.5 milímetros cuadrados, el de 16 amperios 2.5 milímetros cuadrados, el de 25 amperios llevaría 6 milímetros cuadrados y el de 20, aunque aquí no está, el de 20 amperios llevaría cable de 4 milímetros cuadrados. O sea que los cables están dimensionados para los distintos magnetotérmicos y le corresponde a cada uno un valor concreto. Bueno, pues espero que en este vídeo hayamos aprendido o hayamos conocido lo mejor posible la importancia que tienen los interruptores magnetotérmicos en nuestras instalaciones eléctricas. Como siempre, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.